Hola amigos y bienvenidos a otra lección de idiomapro.com. Yo soy Karin, tu profesora de español, y hoy vamos a hablar de los verbos y pronombres reflexivos. Así que, ¡vamos! Entonces, chicos, empecemos con explicar. ¿Qué es un verbo reflexivo? Bueno, un verbo reflexivo es un verbo que incluye un pronombre reflexivo. Puedes reconocer un verbo reflexivo porque tiene se al final de su forma infinitiva. Un verbo reflexivo significa que el sujeto de la acción hace la acción a sí mismo. El sujeto hace la acción y también recibe los efectos de la acción. Miremos el verbo lavar. El verbo lavar es un verbo normal, es decir, sabemos que no es reflexivo porque no hay ningún se al final. Aquí tenemos las conjugaciones de lavar en el tiempo presente. Yo lavo, tú lavas, usted, él, ella lava, nosotros lavamos, ustedes, ellos, ellas lavan. Por ejemplo, yo lavo el auto. Aquí, yo soy el sujeto de la oración. Yo hago la acción de lavar y el auto recibe el efecto de la acción. Yo lavo el auto. El auto va a terminar limpio por causa de mi acción. Pero si ponemos se al final del infinitivo, significa que ahora tenemos un verbo reflexivo. Para conjugar un verbo reflexivo, usamos las mismas conjugaciones que con un verbo normal, pero tenemos que añadir un pronombre reflexivo enfrente de la conjugación. El pronombre reflexivo que usamos depende del sujeto. Los pronombres reflexivos son me, te, se, nos, os, si estás en España, y otra vez se. Por ejemplo, yo me lavo. Esto significa que yo me lavo a mí misma. Yo hago la acción de lavar y también yo recibo el efecto de la acción. Yo voy a terminar toda limpia por causa de mis propias acciones. Los verbos reflexivos son muy comunes cuando hablamos de acciones que hacemos en la vida cotidiana. Muchas cosas que hacemos en nuestra rutina diaria son acciones reflexivas en español. Por ejemplo, comparemos los verbos despertar y despertarse. Aquí tenemos las conjugaciones del verbo despertar. Por ejemplo, yo despierto a Philly. El verbo no es reflexivo porque yo hago la acción a alguien más. Yo, el sujeto de la oración, hago la acción y Philly termina despierto. Comparemos eso con la versión reflexiva. Yo me despierto. Aquí, yo hago la acción y yo recibo su efecto. Yo termino despierta. También tenemos el verbo secar con sus conjugaciones. Por ejemplo, yo seco la mesa. Y el verbo secarse, como por ejemplo, yo me seco el pelo. En este último ejemplo, fíjense que yo dije me seco el pelo y no dije
me seco mi pelo. Aquí ya sabemos que yo soy la dueña del pelo. Cuando hacemos una acción reflexiva aparte de nuestro cuerpo, normalmente usamos el artículo definido con la parte del cuerpo porque ya sabemos quién es el dueño. Para repasar, hagamos unos ejercicios de práctica. Decide si el verbo requiere o no un pronombre reflexivo. Número 1. Yo corto las verduras. O yo me corto las verduras. Respuesta. Yo corto las verduras. No es reflexivo porque yo estoy haciendo la acción a las verduras y no a mí misma. Número 2. Tienes que cortar tu pelo o tienes que cortarte el pelo. Respuesta. Tienes que cortarte el pelo. Tú haces la acción de cortar y también recibes los efectos, así que es reflexivo. Y recuerden que con un verbo reflexivo y una parte del cuerpo, no usamos el adjetivo posesivo. Número 3. Cuando ella tiene frío, pone un suéter. O cuando ella tiene frío, se pone un suéter. Respuesta. Cuando ella tiene frío, se pone un suéter. Ella hace la acción y recibe el efecto. Ella misma termina con el suéter puesto por causa de su propia acción. Y número 4. Ponemos el libro en la mesa o nos ponemos el libro en la mesa. Respuesta. Ponemos el libro en la mesa. Aquí nosotros hacemos una acción y el libro recibe el efecto. Bueno chicos, muchas gracias por ver este video. Dejen sus comentarios y preguntas abajo y no se olviden de visitar nuestro sitio idiomapro.com. Ahí pueden ver nuestro curso completo con toda la práctica y ejercicios. Nos vemos allá en idiomapro.com. ¡Chao mis queridos!